Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Si hay un campo el que necesitamos clarificar cada día las decisiones que se toman y se anuncian, y sin duda el tema judicial, por la multiplicación de conflictos que ya no son entre la justicia y el justiciable solamente, sino entre instituciones del Estado. Por ejemplo, el día de hoy ha habido una sesión importante del Tribunal Constitucional que debía haber, entre otras cosas, un conflicto de competencias entre el Congreso de la República y el Poder Judicial. A esto se añade que han habido fricciones también y discrepancias con la Junta Nacional de Justicia. Para aclarar al menos algunos aspectos de estos temas en debate, hemos invitado a un abogado con experiencia, naturalmente en su oficio, pero además en el Estado, pues que ha sido ministro de Justicia y también ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Estoy hablando del doctor Pedro Angulo, que se desempeña actualmente como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial. Doctor Angulo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Mi saludo a todo su público. Muchas gracias. Mire, he escuchado con muchas personas que me preguntan, quieren saber, hay dos temas diferentes con la Junta Nacional de Justicia. Uno es el conflicto competencial y el otro son las medidas cautelares. Explíquenos, por favor, cuáles son las diferencias entre los procedimientos y si se cruzan o no en el Tribunal Constitucional. Ok, bueno, en realidad el tema es que a partir de este tema, de los pronunciamientos de la Junta, se ha dado un conflicto aparente entre lo que es el legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Que eso es lo que hoy día estuvimos escuchando en Arequipa, la presentación de ambas partes, ¿no? Sí. El tema es el siguiente. El mismo Tribunal Constitucional saben que ellos se han pronunciado en el sentido de que en el Perú no existen instituciones exentas de control. Entonces, si hay personas que se consideran afectadas en su derecho por decisiones del Congreso, por decisiones de la Junta, obviamente que pueden acudir ante el Poder Judicial. Y el Poder Judicial que va a actuar no es el Poder Judicial normal, sino es el Poder Judicial que ve acciones de amparo o acciones de habeas corpus, que son acciones constitucionales. El Perú, felizmente... Que son las salas constitucionales del Poder Judicial. Así es. Y en última instancia el Tribunal Constitucional. Así es. O sea, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional. Estamos en un sistema especializado en derechos fundamentales. El otro tema es que no se debe ignorar, y parece que se olvida, que el Perú está obligado por el artículo 25 del Tratado de Costa Rica a ofrecer a cualquier ciudadano, sea autoridad o no, un recurso no rápido para tutelar sus derechos. Han habido países que cuando estuvieron en la Corte Interamericana tuvieron que crear. El Perú no. El Perú tiene la acción de amparo, la acción de habeas corpus. Personas que pertenecen a la Junta Nacional... Dos acciones diferentes, amparo y habeas corpus. Así es. El habeas corpus es para libertad individual. Así es. Quiero ver el cuerpo. Así es. Cuando se sienten afectados en su libertad, generalmente por temas penales, y los demás derechos se protegen con el amparo. Aquí se trata de dos personas, miembros de la Junta Nacional de Justicia, que consideran violentados sus derechos y que acuden al Poder Judicial. Derechos fundamentales. Así es. Ya, en este caso, justamente parte del debate hoy ha sido qué derecho fundamental se ha visto ahí conculcado, y uno de los jueces constitucionales preguntó al abogado del Congreso, el doctor Aníbal Quiroga, si se lo hubiese marginado o separado por ser judío, ¿usted también diría que no hay interferencia con un derecho fundamental? No, ahí sí, porque no se puede tomar decisiones discriminatorias en base a religión, comunidad étnica, sexo o etcétera, ¿no? O sea, sí es posible que en actitudes tomadas frente a jueces hayan violaciones de derechos fundamentales. A cualquier nivel, o sea, pueden cometer en el ejercicio de sus funciones inclusive
un acto que se exceda, un policía, un juez, un fiscal, el mismo Congreso, la Junta Nacional de Justicia. No existe, como dijo el mismo tribunal, instituciones que estén exentas a control. Ese control empieza con los jueces y va a terminar con el Tribunal Constitucional. No debería haber sorpresa. Se está generando un debate que no tendría que darse. De acuerdo. Tiene que haber tolerancia. Los poderes están precisamente unos para contrapesar a otros. Nos ha dicho que hay el amparo, que es el recurso presentado por los dos miembros magistrados de la Junta Nacional que se han sentido ilegítimamente excluidos, inhabilitados, el señor Aldo Vázquez y la señora Inés Tello, y luego habeas corpus. Pero, ¿por qué, por ejemplo, la Municipalidad de Lima Metropolitana presenta un recurso de habeas corpus cuando cree que se está construyendo esta estación central y perturbando la vía en el Paseo Colón? ¿Por qué el habeas corpus es un principio constitucional, un recurso constitucional que se puede aplicar en ese caso? Yo creo que están forzando una figura porque consideran que de algún modo la libertad de las personas, que puede ser de tránsito, se afecta por la intervención de la empresa que quiere actuar antes de tener los permisos. O sea, no necesariamente es algo forzado, sí es algo que no es tan fácil de entender como una persona que es privada de su libertad y consideran que los fundamentos por los cuales la han privado son una violación a su derecho y por lo tanto presenta un habeas corpus. Pero sí, indirectamente puede darse que hay una afectación a la libertad de tránsito de las personas. De acuerdo. Hablemos entonces sobre otro aspecto que tiene que ver con el derecho penal y con el caso Lavajato, que es toda una trama de gran complejidad que ha venido desde el año 16 a tener una influencia enorme sobre nuestras instituciones y sobre la vida política. Estamos ante una dificultad que tiene que ver con la negativa de un imputado brasileño, el señor Barata, quien fuera supervisor, es decir, representante máximo de la empresa Odebrecht en el Perú, que no ha querido declarar en el juicio oral de Ollanta Humala. Entonces, inmediatamente la Fiscalía ha solicitado que se revoque el acuerdo que se había firmado con él, que le da beneficios importantes, penales, sobre todo el no ir a la cárcel. Incluso pudo preservar su propio patrimonio, ¿no? Su domicilio, lo vendió, etc. Pero es la justicia, no es la Fiscalía la que tiene que decidir si le correspondía o no ese acuerdo y ahora revocarlo. Claro, yo no sé qué está sucediendo porque aparentemente podría ser una estrategia. Lo que hoy día yo me he enterado es que su defensa, que la dirige el doctor César Nakazaki, que es un abogado conocedor, va a apelar de esa decisión de la Fiscalía. En ese sentido, ofrecen que ellos van a declarar. Lo que no me queda claro es por qué cuando se está diciendo eso no se dijo, bueno, nosotros sí queríamos declarar, pero hubo una dificultad, etcétera, ¿no? Porque teóricamente si hay una apelación, quiere decir que sí le conviene y que sí lo va a hacer. Sería bueno que César aclarara eso, ¿no? El doctor Nakazaki, abogado defensor del señor Barata. Bueno, hablemos entonces sobre otro tema que ha dado también lugar a polémicas y desentendimientos, que es un voto que se ha obtenido en la Corte Superior por 2 contra 1. ¿Desde cuándo es que 2, de una Corte de 3 miembros, hace sentencia? Bueno, desde siempre, ¿no? En la ley orgánica del Poder Judicial figura que en una corte conformada por 3 integrantes, 2 hacen voto, hacen decisión en relación a uno que puede ser discrepante. Y esto tiene que ver con que algo que también en los debates, ¿no? se está un poco perdiendo. Los jueces son independientes, cada uno resuelve conforme a su criterio. Si es que en alguno hay excesos o deficiencias, ellos responderán cuando los quejen, porque ahí tendrán que explicar por qué votaron, por qué argumentaron de una manera y no de otra, si hay un déficit. Pero lo cierto... ¿Quién tiene derecho a preguntarle a un juez por qué has votado en ese sentido? Los mismos afectados, que pudieran ser alguna de las partes dentro del proceso y que consideran que hay una argumentación absolutamente deficiente, que hay mentiras, lo cual es equivalente a un prevaricato.
¿no? Entonces, mentira, prevaricato. Pero claro, si es eficiente sin hechos mentira. falsos, ¿no? Pero si es eficiente sin mentira. Pudiera ser una irregularidad que también supone una sanción, pero no supone delito. El hecho es que las partes sí tienen el derecho. Ahora, los criterios pues, de los jueces significan que cada órgano, cada representante del Poder Judicial, a veces puede tener criterios disímiles. Y por eso es que mal se hace cuando se dice el Poder Judicial está tomando posición. Los jueces en particular asumen decisiones y estas decisiones son apelables, pueden ser corregidas. Si hay todavía errores, pueden ser objeto de casaciones, si es que se puede fundamentar un motivo de casación para que haya uniformidad. Pero no se tiene que decir que el Poder Judicial está de un lado o está de otro. Aquí son jueces imparciales, independientes, autónomos, protegidos por la institución, los que se pronuncian. Y si lo hacen mal, entonces tendrán que responder. O sea, no cabe ninguna crítica al hecho de que una decisión de una corte, por ejemplo, respecto de justamente los magistrados Tello y Vázquez, haya sido tomada no por unanimidad, sino solo por 2. No, la crítica cabe. Siempre es un derecho criticar las sentencias, los pronunciamientos judiciales. Pero lo que quiero decir es que no significa que el Poder Judicial esté en una posición u otra o que siempre los jueces tengan que decir en una línea. Si acá hay 2 que están en una línea y uno que discrepa, hacen voto y decisión la mayoría y eso es lo que va a valer por reglamento del Poder Judicial. Si tuviera que dudarse de eso, se tendría que cambiar la reglamentación en el futuro. Pero lo que se considera es que a veces hay uno que no se convence, con que 2 estén convencidos de una posición, eso ya da una dirección a la decisión judicial. De acuerdo. Por otra parte, naturalmente estamos ante una dificultad vinculada con la acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la aprobación en primera instancia, o por lo menos la elaboración de un proyecto de ley que todavía está sujeto a una votación, que tiene que ver con la prescripción y los crímenes de lesa humanidad. Explíquenos, antes de entrar al tema específico, ¿a qué estamos obligados? Nuestra pertenencia al sistema interamericano de derechos humanos, que es un acto soberano, que hemos ejercido porque nos ha parecido bien. En realidad ha sido decidido en el año 79 por un gobierno militar, con la firma de los ministros militares, de los cuales uno no puede sospechar que eran anti-soberanía, ¿no? Y todos los gobiernos posteriores, desde la época de Morales Bermúdez, han mantenido, algunos refunfuñando, pero nadie se le ha ocurrido retirar. ¿A qué estamos obligados en tanto que signatarios de los acuerdos internacionales que han dado lugar a la Corte Interamericana? Estamos obligados, en principio, a cumplir el Tratado de Costa Rica, a generar normas protectoras de derechos humanos. También estamos obligados a acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acatar las decisiones. Acatar las decisiones. Las sentencias. Exacto, que interpretan el Tratado de Costa Rica. Y esto se habilita cuando dentro de la legislación peruana no se soluciona un tema de violación de derechos humanos, entonces las personas, agotada la legislación anterior y los procedimientos, acuden a Costa Rica. Y Costa Rica se saca una sentencia. Costa Rica es la Corte, ¿no? Así es, sacan una sentencia condenatoria, entonces el Perú está obligado, como en los casos Barrios Altos y La Cantuta, a cumplir las sentencias, que pueden ser reparaciones civiles, distintas cosas, ¿no? En este caso, la Corte estaba ejerciendo su función de supervisar la ejecución de la sentencia de los casos La Cantuta y Barrios Altos. Así es. Es en el marco de ese trabajo de supervisión que ella interviene respecto de la ley sobre lesa humanidad. Así es. ¿Por qué? Porque la idea es que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y sobre eso hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional, estamos obligados a eso. El problema no es ese, el problema es que en el documento que han sacado, me parece que con fecha 1 de julio, la Corte pide que los 3 poderes del Estado reunidos... no reunidos, no dicen, no, que los 3 cada uno. Se supone que los 3 poderes se opongan a que se pronuncie el Congreso una ley que es contraria a los dictaminados por la Corte, al cumplimiento de las sentencias, ¿no? En ejecución, se entiende. Pero el tema es que coloque al Poder Judicial al lado de los otros poderes.
cuando el Poder Judicial se habilita su actuación ante los ciudadanos que recurren al Poder Judicial. El Poder Judicial no puede oponerse ni actuar en contra del Congreso, no puede hacer acciones para impedir que el Congreso apruebe una ley. El Poder Judicial no puede ingresar en la polémica de si esta ley afecta o no afecta lo que dice la Corte, porque los jueces tienen que esperar que se produzcan los casos concretos para allí pronunciarse. Y por eso es que el presidente del Poder Judicial, él no adelanta opinión, él simplemente reúne los hechos y dice en su momento cada juez se pronunciará si es que debe hacerlo o no debe hacerlo en conciencia. Cada juez tiene derecho a decir, no, esta ley yo no la aplico porque es inconstitucional. Y tendrá que es lo que llaman fundamentar. control difuso. Exacto, Ya. al caso concreto. Y el control general lo hace el Tribunal Constitucional. Recuerdo que cuando hubo las sentencias de Costa Rica también en relación a procesos que se habían dado en contra de terroristas, hubo una decisión de Costa Rica que anuló las sentencias por distintos motivos. Entonces, ya de manera general, el Tribunal Constitucional dictó los reglamentos para que se puedan dar nuevamente los juicios si es que podían darse, que no habría prescrito. Entonces, aquí los jueces se pronunciarán en casos concretos donde las partes involucradas consideren que se ha violado el derecho a partir del pronunciamiento del Congreso, cuando ya exista la ley, que todavía el Ejecutivo no la ha promulgado. Entonces, no se puede antes pronunciarse ni se puede decir está bien, está mal, porque casualmente lo que se resguarda precisamente es el principio de imparcialidad, la independencia, la autonomía de los jueces. La Corte tendría derecho a qué y cuándo, supuesto de que en su ejercicio de supervisión de la aplicación de pena descubriera que criminales condenados van a ser liberados en función de esta ley. Por ejemplo, ahí tendría que actuar la Corte, pero casualmente la Corte está pidiendo informes, ¿no? El Poder Judicial, el Congreso, el Legislativo van a tener que dar informes cada 3 meses según la resolución. Entonces ahí se verá y las partes también ellos van a analizar, criticar, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que trabaja con la Corte como si fuera un fiscal, también va a analizar la normatividad. ¿Desde cuándo existe en nuestra práctica judicial, aunque no aparezca en el derecho positivo, en el concepto de crimen de lesa humanidad? Aparecen cuando recién se aprueba el Tratado de Roma. Entonces, a partir de ahí se tienen que dar legislaciones específicas, concretas en el Código Penal. Pero no se han dado. Todavía no se han dado. Y ya van más de 20 años. Sí, hay debates, todavía no se han dado, hay lentitud. En realidad, el Código Penal ya debería de ser cambiado, ¿no? Casi ha sido alterado en el tiempo, casi todos los artículos. Y hay un proyecto que está en el Congreso, no sé por qué no ingresa en una comisión, y allí tendría que darse el tema de los delitos de lesa humanidad. De acuerdo. Antes del Tratado de Roma, ¿no existía el concepto en nuestra legislación? No existía, por eso es que en el caso de La Cantuta y Barrios Altos, tengo entendido que el doctor Carlos Rivera incide ahí, cuando ya estaba al borde de la sentencia, en decir que esto tiene que ver con delitos de lesa humanidad, pero no es cierto, como se dice, que haya sido procesado el señor Fujimori por delitos de lesa humanidad, porque en ese momento no estaban registrados en la legislación. ¿Cómo se define un delito de lesa, un crimen de lesa humanidad? Son los delitos que atentan contra la humanidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de haber querido eliminar a los judíos de la faz de la tierra, que fue lo que motivó a Hitler, eso es un delito de lesa humanidad. La tortura es algo grave que denigra al ser humano, se dice que denigra al mismo torturador, eso es un delito de lesa humanidad. Las ejecuciones extrajudiciales que se dan generalmente durante golpes militares. Que las cometan agentes del Estado o así es, personalidades o personas civiles. También en particular, claro. En Bosnia, en Rumanía, ya se han dado casos en los cuales hay civiles que han estado asesinando otras personas simplemente porque eran de raza distinta. Entonces, eso tendría que darse en el Código Penal para evitar precisamente estos temas polémicos, ¿no? Pero desde el momento en que hemos firmado el Tratado de Roma, estamos comprometidos a respetarlo, incluido
en los artículos que tienen que ver con el crimen de lesa humanidad. Sí, teóricamente, si consideramos que el Tratado de Roma asume la condición de norma, tendríamos que cumplirlo, pero lo mejor sería que las normas ingresen dentro del Código Penal para que haya claridad. Ha hecho bien el presidente del Poder Judicial, el doctor Arévalo, de no firmar la carta a la Corte Interamericana junto al presidente de la República y el presidente del Congreso. Claro, en realidad, aparentemente en el Congreso hay un acuerdo con el Ejecutivo en relación a esa materia y por eso es que han emitido en conjunto una comunicación. De acuerdo. Hablemos de otro aspecto que tiene que ver con la gestión del señor Arévalo. Él ha enfatizado mucho el tema de las unidades de flagrancia. Explíquenos en qué consiste una unidad de flagrancia, qué importancia tienen en la práctica judicial y en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Sí, efectivamente. Lo que se trata es que cuando hay una persona o varias personas que son intervenidas en el momento en que han acabado de cometer el delito, o después que lo han cometido y cuando estaban huyendo, el problema es que a cada una de las personas se le tienen que hacer exámenes médicos y eso significa llevarlas, si es en Lima, a la zona de Grau, ¿no? por Polvos Azules, ahí está el local de medicina legal. Después se les tiene que llevar a requisitorias que queda en la cuadra 1 de Canadá, ¿no? Con la vía expresa. Después, si es que se busca sus domicilios, les tendría que llevar a cada uno de sus domicilios para verificar que no den domicilios falsos y para tener un registro real de lo que digan. Y si han cometido algunos otros delitos, se tendrían que hacer actuaciones. El tiempo se pasa. El tema es que si tenemos unidades de flagrancia, en un solo lugar vamos a tener a la policía, vamos a tener a la fiscalía, vamos a tener al Poder Judicial, y si el tema es claro, digamos, han sido agarrados con las manos en la masa, si ellos no discrepan y lo aceptan, que hay videos, hay testimonios agraviados que lo atestiguan, entonces eso puede ser resuelto en 72 horas o muy rápidamente en 2 o 3 o 4 días. ¿Qué porcentaje de los procesos judiciales podrían ser ahorrados si es que se recurriera a las unidades de flagrancia? Un número importante. Nosotros hemos visto que en los lugares donde está funcionando mejor, prácticamente el 80% de casos que ingresan a flagrancia se terminan y ya son objeto de un proceso que es el más expeditivo, que se le llama el proceso inmediato. Los que no, por algún motivo, entonces ya tienen el proceso regular, el proceso común y demoran más. La idea es disminuir la carga procesal en lo penal. De acuerdo. Pregunta final, doctor Angulo, relativa a un juez supremo, como es el caso del doctor Jorge Luis Salas Arenas, quien se desempeña como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Él es elegido por sus pares, por los otros jueces supremos. Así es. Y su mandato vence en noviembre. La sala plena. ¿Puede ser reelegido otra vez por los propios jueces supremos? Teóricamente podría ser reelegido. Ya, pero eso lo tendrá que decidir cuando venza su mandato. La sala plena, así es. Y la única institución que tiene una palabra sobre ese asunto son los colegas jueces supremos del doctor Salas Arenas. Así es. Muy bien. Muchas gracias por sus explicaciones, doctor Pedro Angulo. Recuerdo que usted es el jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, ejercía la presidencia naturalmente por el doctor Javier Arévalo. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a